Gracias, Dayana. Y sí, nosotros nos encontramos en compañía de Alberto Medina Méndez. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Y bueno, hoy podemos decir, es como casi un 11 de diciembre, un 10 de diciembre. Estamos pensando todos en qué va a pasar, porque, bueno, evidentemente uno ve las imágenes de ese país, cómo ha votado, estos resultados que se han dado. Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, gracias por la invitación, y efectivamente venimos de una larga transición que ha tenido como etapas, ¿no? Todo un año de elecciones en provincias, todo el año de elecciones, que además ha generado tumultos económicos antes de la PASO, en la PASO, después de la PASO, y obviamente ahora vamos a otra transición más que se produce entre el día de hoy y el 10 de diciembre, ¿no? Y un poco más allá en el tiempo, después del 10 de diciembre, veremos con qué nos encontramos, con lo que teóricamente va a ser lo que viene. En el medio habrá que pasar primero este cimbronazo entre el día de hoy y el 10 de diciembre, porque esta es una transición un poco incómoda para todos, ¿no? Un presidente que se va, que consigue un número importante de votos, una remontada interesante, pero no alcanza para conseguir una victoria, y un flamante presidente que tal vez esperaba ganar por un poco más, consigue una victoria contundente, pero más acotada que la esperada, y con un país que claramente muestra una división. Por eso también me parece que es interesante mirarlo, una división geográfica y una división social y sociológica en términos del voto, ¿no? Sí, muy evidente en esa imagen que muestra Argentina, y muestra en colores, bueno, de Boca, digo, celeste casi toda la Argentina, la parte superior, la parte inferior, y solamente el centro atravesado por esa banda amarilla. Claro, salvo la provincia de Buenos Aires, que también es un sector productivo muy potente, digamos, vinculado a la industria y al campo, el resto de las provincias donde se ganó, que ganó el oficialismo nacional actual, bueno, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, son de alguna manera la zona más productiva del país en términos de generación de riqueza, de generación de exportación. Habría que sumar obviamente la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado muestra, digamos, tanto el norte como el sur con un apoyo bastante contundente al nuevo presidente electo. Un país dividido, insisto, no solamente desde lo geográfico, sino también, por qué no decirlo, desde lo social, ¿no? Claramente hay una diferencia. Esa famosa grieta. Esa famosa grieta que tiene ese costado social que va más allá de lo ideológico y que, claro, nos genera, digamos, un gran dilema respecto a cómo va a ser la Argentina para reconstruirse con este nivel de división. Ayer decía el presidente electo, este ya no va a ser un gobierno de nosotros y ellas, sino este va a ser un gobierno de todos. Bueno, veremos si eso en la práctica no queda en un discurso y aparece esa integración que necesitan los argentinos, que debería estar reflejada no solamente en el gabinete, nuevo gabinete nacional, sino también en el hecho simbólico de que se sienten a la misma mesa oficialistas y opositores, el Congreso, los gobernadores, digo, el equilibrio que todavía nos está faltando, ¿no? Ahora, más allá de esos discursos para la platea, en el momento de la victoria, en el momento de reconocer una derrota, podemos hablar de que los argentinos, los votantes, estamos en condiciones, porque se vio mucha pasión, digo, tanto de un lado como de otro, quienes apoyaban una fórmula o la otra, la continuidad del actual gobierno, se vio mucha pasión. O sea, los argentinos estamos también, hay que pensarlo, dispuestos a sortear esas divisiones, esa grieta. Me parece que la política nos empujó a una grieta profundizada en términos de la cuestión electoral, y habrá que ver si hacemos el proceso en estas horas de entender que lo que viene requiere de ambas partes. Sí, porque los políticos se terminan arreglando entre ellos. Sí, obviamente. De hecho, la esta mañana, sociedad es la que ha quedado dividida. De hecho, esta mañana se juntaron a desayunar juntos el expresidente, o mejor dicho, el presidente que todavía tiene varios días de mandato, y el nuevo presidente electo. Hay que ver si los argentinos estamos dispuestos a sentarnos a la misma mesa. Y tan pronto. Y a negociar rápidamente cómo se produce una transición, porque además alguna gente está comparando esto con el 2015, ¿no? La verdad que no tiene nada que ver con el 2015, porque el nivel de turbulencia económica que tenemos en esta transición política no es la que tuvimos en el 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner le quedaban muy pocas semanas de mandato y Mauricio Macri era el electo presidente, con pocas semanas después asumía. Recordemos que fue el 23 de noviembre. Y en ese sentido, Medina Méndez, ayer hablábamos con un economista y le hacíamos la misma pregunta. Ayer era económicamente, ¿conviene adelantar el traspaso de mando? ¿Qué decir desde el punto de vista social más bien, y desde el punto de vista de la institución? Desde lo institucional me parece que no es conveniente. Claramente hay que cumplir los mandatos, para eso se elige presidente de la Nación por un periodo de 4 años. Creo que si se ponen de acuerdo en el proceso de la transición económica no va a ser eso necesario.
estamos frente a una emergencia, pero también vamos a tener una especie de doble comando ahora, ¿no? Porque está muy claro que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, de alguna forma está diciéndole al flamante presidente electo que ya empieza a tomar un poco el mando, o que algunas de las decisiones económicas que se tomen en el corto plazo también van a necesitar el consenso de él. De hecho, yo no tengo ninguna duda que la decisión de profundizar el cepo cambiario en el día de hoy ha sido una decisión consensuada. Claramente esto surge también porque no ha habido declaraciones del lado de los ganadores de la elección de ayer en dirección opuesta a lo que se ha hecho, con lo cual imaginamos que hay anuencia al menos. Hay alguna, por lo menos una anuencia, y no ha habido críticas en esa dirección. Evidentemente están buscando preservar las reservas, que es un tema delicado de este momento, pero bueno, como si pudiésemos hacer una analogía, ¿no? Acabamos de darle una aspirina a este paciente que está con síntomas de fiebre, pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento? Es decir, ¿cuál va a ser la solución de mediano plazo? ¿Qué se ofrece como alternativa para empezar a caminar un sendero diferente? Hasta ahora eso no ha surgido, más que por los discursos de campaña, y ahora hay que empezar a construir ya no el relato de campaña, sino el relato de gobierno, y eso es un cambio. Ahora, íntimamente cree que Mauricio Macri, el actual presidente que tenemos, va a aceptar tan lisa y llanamente por ahí comenzar a ceder algunas determinaciones, sobre todo en la faceta económica, que pueda empezar ya a tomar Alberto Fernández, sabiendo que las responsabilidades le siguen siendo propias a quien conduce el destino nacional, que es hasta el 10 de diciembre. Sinceramente creo que sí. De hecho creo que Mauricio Macri ya empezó a ceder después de la PASO, ¿no? O sea, todas las medidas económicas que se tomaron desde la PASO en adelante fueron en la dirección de las demandas, que tenían que ver con la cuestión alimentaria, con la cuestión de los precios, la reducción del impuesto al valor agregado a los productos alimenticios de primera necesidad, mayores controles en el tema cambiario, y todas fueron en la dirección de la demanda social y de la demanda de los sectores políticos opositores. Ese no fue el programa de gobierno de los 4 años de Mauricio Macri. Creo que ahí hubo un cambio, un giro ya hacia la dirección de lo que se estaba planteando en política. Ahora, por supuesto, ahora quedan muy pocas semanas, y el nuevo presidente va a tener que empezar a decir, bueno, hacia dónde quiere ir, cuál es su rumbo, y en función de eso recién empezar a trabajar en lo que viene, ¿no? Por último, Medina Méndez, decíamos antes de comenzar esta entrevista, estamos al borde del precipicio. ¿El panorama hubiera sido el mismo si ganara uno u otro? Sí, tal vez con más debilidad política, porque lo que tiene ahora Alberto Fernández es una fortaleza política producto de la elección que le da más herramientas para tomar ciertas medidas. Ahora, va a tener que acertar, porque si no acierta, el camino al abismo sigue siendo el mismo, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes por el tiempo. Momentos definitorios se han vivido ayer y vamos a ver de cara al 10 de diciembre y 4 años por delante que le depara a nuestro país. Compañeros, adelante ustedes desde Estudios Centrales en Resistencia.